Hola, muy buenas noches. Sí, ¿cómo están? Vengo de un país pequeño, el extremo sur de América. Con esa frase, el presidente de la República, Gabriel Boric, dio inicio a la versión número 77 de la Asamblea General de Naciones Unidas, haciendo un guiño también a la locución que tuvo en su momento el presidente Salvador Allende en ese mismo podio hace casi 50 años. La estreno entonces de Gabriel Boric Fond como presidente de la República de Chile en esta instancia internacional, una que vuelve a recibir a los líderes mundiales de los distintos países pertenecientes a Naciones Unidas después de 2 años, ¿no es cierto?, sin su presencia tras la pandemia. 22 minutos duró entonces el discurso del presidente de la República, donde hizo hincapié en la necesidad de fortalecer lo que son las energías renovables. También ahondó en el proceso constitucional posteriormente al plebiscito del 4 de septiembre y también sobre el estallido social que desencadenó este proceso. Finalizó el discurso entonces también haciendo una crítica a las distintas situaciones de derechos humanos en los distintos países del mundo. Vamos a pasar a revisar la nota que realizamos con Claudia Rojas para 24 horas. Después de 2 años de pandemia, la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, volvió a recibir presencialmente a los líderes mundiales de la versión número 77 de la Asamblea General. Gabriel Boric hizo su estreno en el plenario como presidente de la República, el tercero de los mandatarios en intervenir. Es para mí un honor poder estar con ustedes en esta Asamblea General por primera vez. Discurso de 22 minutos, seguido de cerca por su equipo ministerial, uno que, como adelantó el presidente hace algunos días, estaría marcado por el resultado del plebiscito de septiembre y el camino a seguir en este nuevo itinerario constitucional. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno. Y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. Y el resultado del plebiscito en nuestro país nos ha enseñado a ser más humildes. Estoy convencido que en el corto plazo Chile tendrá una constitución que nos represente y enorgullezca, dijo el mandatario, quien también recordó el estallido social que desencadenó el proceso. Gabriel Boric aseguró que no solo hubo legítimas demandas, también hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos producto de la acción del Estado. La inaceptable quema de estaciones de metro y la vandalización de centros cívicos. Y por otro lado, fuimos testigos de una represión descontrolada que terminó con muertes, heridos y más de 400 personas víctimas de trauma ocular producto de la acción del Estado, lo que constituye en una grave violación a los derechos humanos que debe ser reparada y así lo será. Antes de finalizar su intervención, el presidente llamó a los 193 países pertenecientes a Naciones Unidas a fortalecer la democracia. Pidió detener la que llamó la injusta guerra de Rusia contra Ucrania, la violencia contra las mujeres en Irán y la liberación de los presos políticos en Nicaragua. También habló de las violaciones a los derechos humanos en Palestina y los legítimos derechos de Israel. A no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional, como también a garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Esto luego de la polémica diplomática de hace algunos días, cuando Gabriel Boric no recibió al embajador de Israel, quien presentaría sus cartas credenciales, un hecho que provocó un impas diplomático y, según Israel, las excusas del gobierno chileno. Así finalizó la intervención del mandatario con alusiones en su misiva a los 50 años del discurso del presidente Salvador Allende en la ONU y citando al presidente Patricio Aylwin en su llamado a los demócratas a reunirse para enfrentar los desafíos presentes. Un discurso que finalmente fue aplaudido por el oficialismo por ahondar en el tema constitucional, criticado por la oposición por señalar que no estaban en las líneas de este discurso los hechos de violencia en la macrozona sur. Posteriormente a este discurso, que fue bastante aplaudido ahí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la República sostuvo una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien tuvo esta reunión muy importante donde se trató el tema de cerrar la modernización del acuerdo de asociación. Según la propia
von der Leyen señaló que ya está muy cerca entonces de cerrar este acuerdo. Y para cerrar la jornada entonces también sostuvo una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cerrando entonces la primera jornada del presidente de la República en este día acá en Estados Unidos. Que viene para la agenda del día de mañana? Citas, reuniones bilaterales con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, también con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y una cita muy esperada, eso a las 5 de la tarde con 20 minutos hora chilena, con el presidente de España, Pedro Sánchez, donde también van a realizar una actividad de conmemoración de los 50 años del discurso del presidente Salvador Allende en Naciones Unidas, con la presencia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y también de la senadora Isabel Allende. Toda una agenda entonces que vamos a estar informando desde muy temprano en todas nuestras plataformas, en Televisión Nacional 24 horas y 24horas.cl, acá con el trabajo de nuestra camarógrafa Claudia Rojas. Nos quedamos atentos a sus despachos, por supuesto, Mariana y Claudio. Muchas gracias, buenas noches.